Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión, continuando con la recomendación que nos hicieron de tocar los temas de la inteligencia artificial y su aplicación en la operación, diseño y construcción de centros de datos, como ya vimos en el reporte especial con el reporte anual de la AFCOM, el octavo, este 2024, y la importancia de lo que significa esta asociación en la operación y sobre todo encaminado a la diversidad de conocimiento y su divulgación de la tecnología de la información. En esta ocasión estamos continuando con parte del mismo tema, es referente a las tecnologías emergentes de infraestructura crítica en los centros de datos. Que incluyen la computación periférica, la refrigeración líquida, la automatización de centros de datos, la hiperconvergencia de redes definidas por software, integración de energías renovables, solar, eólica, almacenamiento en baterías, BESS por sus siglas en inglés, tecnologías de enfriamiento inmersivo y computación cuántica, que tienen como objetivo mejorar la eficiencia, la escalabilidad, la sostenibilidad y el rendimiento dentro de las operaciones del centro de datos. Revisemos pues los puntos claves sobre estas tecnologías. La computación periférica, que se basa sobre todo en la computación al borde, el edge computing que vemos en este diagrama en la diapositiva. La computación periférica, el procesamiento de datos más cerca de su origen, lo que reduce la latencia de las aplicaciones sensibles, al mismo tiempo que mediante la implementación de centros de datos más pequeños en los bordes de dicha red. Puntos clave sobre estas tecnologías. Hablemos de la refrigeración líquida. Uso de líquidos en lugar de aire para enfriar los servidores, lo que permite una computación de mayor densidad con una mejor disipación de calor. Puntos clave sobre estas tecnologías. Automatización del centro de datos. Utilizar software para administrar y optimizar las operaciones del centro de datos, incluido el aprovisionamiento de recursos, el equilibrio de la carga de trabajo y la resolución de problemas, lo que reduce la intervención manual del ser humano. El director de investigación de Omnidia, que ya comentamos con él en el reporte anterior, es Vladimir Galamov, y nos comenta las tendencias y tecnologías clave que afectarán a los centros de datos en 2024 y más allá. En el desglose de estas últimas tendencias globales de los centros de datos y sus expectativas para la industria en 2024, Galamov comentó que existen muchas tendencias y tecnologías que afectan a los centros de datos a escala global. Estos incluyen la presión para lograr la sostenibilidad, el aumento de las densidades de los racks, el hacer frente a las exigentes cargas de trabajo de inteligencia artificial, la necesidad de más centros de datos y la implementación de la refrigeración avanzada. El ingeniero Vladimir Galamov, director de investigación de nube y centros de datos de Omdia, proporcionó una visión general de estos temas durante un reciente seminario del AFCOM titulado Perspectivas de los años bisiestos del director de investigación de Omdia. Es un reporte específico de él. En los centros de datos, una fuerza para el bien. Galamov comenzó explicando cómo los centros de datos son una fuerza para el bien. Pero tenemos que hacer un mejor trabajo para que el mundo lo sepa. Se presta mucha atención al alto consumo de energía y agua de los centros de datos. Si bien se puede y se debe dar prioridad a las iniciativas de sostenibilidad, existe otro lado de la historia que generalmente se pasa por alto. La industria ha tenido un impacto positivo en el uso de energía en todo el mundo. No hacemos lo suficiente para capturar y promover las ganancias de eficiencia que ofrece la industria tecnológica para hacer que la economía en general sea menos intensiva en energía, comentó Galamov. La industria papelera, por ejemplo, es una de las que más energía consume. Sin duda, la tecnología ha marcado una gran diferencia al reducir la dependencia del papel. Reducir el crecimiento de las emisiones de carbono en 1/3. Citó un estudio del laboratorio de Lawrence Berkeley
que indica que un uso aún mayor de la tecnología puede reducir el crecimiento de las emisiones de carbono hasta en una tercera parte. Otro estudio de la Universidad de Tokio encontró que Japón podría disminuir sus emisiones de dióxido de carbono en un 40% o más a través de la tecnología de la información. Del mismo modo, el Consejo Americano por una Economía Eficiente en Energía estimó que por cada kilowatt de energía consumido por el sector de tecnologías de la información, se ahorran 10 en otros sectores. Observemos el uso de energía en los Estados Unidos en la década de 1970 y proyectemos ese mismo nivel de intensidad energética hacia adelante. Hoy estaríamos consumiendo una cantidad significativamente mayor de energía si no fuese por los centros de datos, comentó Galabov. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial al consumo de energía? La llegada de la inteligencia artificial generativa, en esta diapositiva, en su imagen, el consumo actual de energía de Estados Unidos representa solo la mitad de lo que habría sido en los niveles de eficiencia energética y productividad energética si se hubiera mantenido igual, de acuerdo al comentario de Galabov. Retomando el comentario de la llegada de la inteligencia artificial generativa, significa que cada vez se harán más preguntas a la industria de los centros de datos sobre nuestras responsabilidades desde la perspectiva del consumo de energía. Pero lo que hay que entender, comentó Galabov, es que entre 2008 y 2020, a pesar de un gran aumento en el uso de Internet y computación en todo el mundo, la participación de los centros de datos en el uso mundial de electricidad se mantuvo en torno al 1%. Tales esfuerzos enfatizan los enormes avances realizados en eficiencia centrada en la efectividad del uso de la energía. Tendencias en la construcción de centros de datos. Más allá del consumo de energía, Omdia espera que el ritmo de construcción de centros de datos se ralentice en ubicaciones maduras como Estados Unidos, la Unión Europea y China, ya que existe abundante capacidad. En las localidades emergentes como América Latina y sobre todo nuestro querido México, es responsable del aumento de crecimiento en el hub de Querétaro. Eficiencia y sostenibilidad. Con tal aumento en el uso de energía y la densidad prevista para los próximos años, la industria debe duplicar la eficiencia y la sostenibilidad. Galabov dijo que estamos a punto de experimentar una nueva ola de optimización del centro de datos con un enfoque en la reducción de la huella de tecnologías de la información. El centro de datos se convierte en una fábrica de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está ejerciendo su influencia en casi todas las áreas de la vida, incluido el centro de datos. 1 de cada 5 personas en Estados Unidos había utilizado la inteligencia artificial generativa. Muchos centros de datos se encuentran en las etapas de planificación para diseñar estrategias de inteligencia artificial a largo plazo. El primer paso es convertir el centro de datos de una fábrica de computación y almacenamiento en una fábrica de inteligencia artificial, comentó Dmitry Galabov. Eso implica acomodar una mayor densidad y conseguir más eficiencias. Cómo mejorar la gestión y la contención del flujo de aire. También se espera que la refrigeración líquida evolucione rápidamente con la aparición de opciones de bajo costo, agregó. Por ejemplo, una empresa china llamada King Cold ha desarrollado un líquido monofásico que se está vendiendo al 6% del costo que ofrecen actualmente otras soluciones. A medida que la refrigeración líquida se democratice, veremos más competencia en los mercados de refrigeración directa al chip y de inmersión, comentó Galabov. Los precios del enfriamiento por inmersión deberían bajar considerablemente. Adicionalmente, debemos esperar cambios relacionados con la conversión de energía de corriente alterna a corriente continua. NVIDIA informa, por ejemplo, que alrededor del 10% de la energía se pierde en estas conversiones en su servidor DGX. Se están desarrollando sistemas que necesitan menos conversiones de corriente alterna a corriente continua dentro del centro de datos. Algunos centros de datos también buscan una mayor eficiencia a través de la consolidación. Una instalación trabajó con Dell, por ejemplo, y disminuyó su huella de tecnología de la información en un 90% y sus facturas de energía en un 75%.
El centro de datos del futuro puede terminar teniendo menos racks de mayor densidad, comentó Galabov. Hemos estado reduciendo el PUE con éxito a través de una infraestructura de enfriamiento y energía más eficiente, pero todavía hay espacio para reducir la conversión de energía, para abordar pérdida de energía innecesaria y mejorar la utilización de los equipos de tecnologías de la información. Centros de datos antiguos contra nuevos. Galabov cree que los centros de datos tradicionales deben considerarse como una gran historia de éxito. A través de la virtualización, la containerización, las arquitecturas definidas por software, la nube y la consolidación de tecnologías de la información han logrado grandes ganancias en eficiencia y rendimiento. Ahora estamos entrando en una nueva era de utilización para el centro de datos a través de áreas como la optimización de aplicaciones y mejoras en la potencia de procesamiento y el diseño. Google es un buen ejemplo. Para el procesamiento de medios ha desplegado servidores altamente optimizados donde ahora están reemplazando 5 servidores antiguos que ejecutan YouTube por uno nuevo que contiene ASIC de baja potencia. Los nuevos centros de datos optimizarán su infraestructura física para la inteligencia artificial, comentó Galabov. La refrigeración líquida ya se está optimizando para la inteligencia artificial y pronto veremos sistemas de gestión de energía centralizados e impulsados por la propia inteligencia artificial. Como vemos, cada vez las tecnologías se adaptan más hacia la sostenibilidad, lo que nos da mucho gusto. De ahí que tomemos en cuenta hacer honor al nombre de nuestra empresa, Green Continuity Data Centers. Hasta la próxima semana seguimos tocando estos temas, hacia dónde estamos apuntando para lograr la sostenibilidad y la eficiencia operativa de los centros de datos.